Mi nombre es John Money y soy pionero en el estudio de la identidad de género. Siempre he creído que es posible convertir el cerebro de un niño en el de una niña, claro, si es que se le educa de forma correcta, bajo un entorno preseleccionado y con un seguimiento previo, más la constante aplicación de hormonas femeninas en su pubertad. De esta forma, se podría hacer que un niño piense, sienta y se convierta 100% en hembra. Básicamente, y simplificando mi teoría, si la habitación de un niño fuera de color azul, este sería hombre. Si por el contrario, la habitación fuera rosa, este se convertiría en niña. Recuerdo el momento en que conocí a los hermanos gemelos. Fue en ese instante en el que supe que había encontrado el lienzo perfecto para mi obra maestra. Este caso habría sido mi legado, mi contribución definitiva al campo de la psicología, claro, si las cosas no se hubieran salido de control. Todo comenzó en 1966, cuando los padres de los gemelos Bruce y Brian Reimer, desesperados por encontrar una solución a un accidente trágico, acudieron a mí en busca de orientación. Los gemelos eran dos niños hermosos, saludables, y habían nacido en agosto, un año antes, en un pueblo de Canadá. El problema comenzó cuando Bruce y Brian empezaron a tener dificultades al orinar, por lo que los médicos aconsejaron realizar una circuncisión. Así, el 27 de abril de 1965, Janet, la madre de Bruce y Brian, ingresó a sus gemelos en el hospital asignado. Los dejó allí toda la noche y al otro día esperaba recogerlos sin ningún problema. Pero pasa que un día después, en la mañana, recibió la trágica noticia de que Bruce había perdido su pene en medio de la cirugía. Prácticamente habían quemado el miembro de Bruce, a diferencia del método convencional. Estos médicos optaron por usar una nueva tecnología, terminando así en un acto trágico, la operación. Al final, y ante tal situación, no teniendo la tecnología para redimir el daño, el 3 de julio y a sus 22 meses, los doctores decidieron castrarlo. Los gemelos estaban destinados a vivir vidas paralelas, hasta que aquella circuncisión fallida lo cambió todo. Sin quererlo, Bruce perdió su destino biológico como hombre. Janet, la madre de los bebés, estuvo junto con su esposo, aislada un año entero del mundo, intentando aceptar esta situación. Pero aquel bebé sufría mucho, en cada cambio de pañales, en cada roce con sus partes íntimas, y todo esto acabó en un trauma difícil de llevar. No sabían qué hacer, hasta que un día vieron un programa en la televisión, donde se me estaba entrevistando acerca de mi teoría del cambio de sexo. Al parecer, lo vieron como la única opción y decidieron contactarme. Al ponerme en contacto con aquella familia, mi corazón dio un brinco de felicidad. Había encontrado una oportunidad. Era la oportunidad perfecta para demostrar al mundo que el género no estaba determinado por la biología, sino por la crianza y el ambiente. Convencí a los padres de criar al gemelo mutilado como una niña y someterla a una serie de cirugías reconstructivas para crearle genitales femeninos. Y fue así como nació Brenda. La transformación fue espectacular. Brenda floreció bajo mi cuidado experto, convirtiéndose en una niña encantadora y femenina. Utilicé su caso como evidencia de mi teoría, publicando artículos y realizando conferencias en todo el mundo. La identidad de género, afirmaba, era maleable y moldeable y podía ser alterada según las circunstancias del individuo. Los científicos empezaron a experimentar con ratas preñadas, inyectándoles testosterona en el útero, para que así éstas dieran crías con un género diferente al que tenían por defecto, y se logró, pero nada es lo que parece, ya que se descubrió que se podría modificar su forma física, pero no sus conexiones neuronales. Bueno, no ahondaré ahora en eso. Siguiendo con el caso de Brenda, lo que el mundo no sabía era el precio que pagaba aquella niña. A pesar de mi optimismo
y mis elogios, ella sufría en silencio. La disforia de género la atormentaba día y noche y sufría ansiedad y depresión crónicas. La presión de ser lo que no era la estaba destrozando por dentro, pero yo seguía adelante con mi experimento, cegado por mi propia arrogancia y ambición. En la casa, Janet, la madre de la niña, notaba comportamientos inusuales para alguien que se supone, y bajo todos los tratamientos aplicados, ahora era una niña. Notaba que aunque intentaba persuadirla de actuar y pensar como mujer, ésta era rebelde y tenía inclinaciones muy masculinas. Brenda casi no tenía amigos y los niños la conocían por el sobrenombre de la mujer cavernícola. En el colegio, Brenda era vista por sus compañeros como alguien que parecía un hombre. A pesar de sus esfuerzos por encajar en el papel de una niña, siempre había algo que no encajaba. Sus compañeros la señalaban y se burlaban de ella, lo que le hacía sentir aún más fuera de lugar. A pesar de mi insistencia en que Brenda era una niña, su entorno no la veía de la misma manera. Recuerdo que recibí múltiples cartas del psiquiatra del colegio de Brenda, donde éste me informaba de todas sus preocupaciones con relación al comportamiento de la niña, pero hice caso omiso. Luego de todo esto, la familia de los niños decidió alejar a la niña de mí y mis investigaciones. No volví a verlos por casi 2 décadas y, durante todo este tiempo, la comunidad científica celebraba mis logros y en masa se operaban niños con ánimo de convertirlos en niñas. Valga aclarar que eran más niños con el problema de intersexualidad, o sea, niños que por problemas genéticos nacen con doble sexualidad. Pero aquel que desee saber más de eso deberá hacer sus propias investigaciones. Lamento haber hecho lo que hice con aquellos niños. Fue un experimento que empezó como algo sano y que poco a poco me fue transformando. Ahora yo parecía más una bestia que un hombre. Se dice que hice a los hermanos mantener relaciones sexuales, pero de ese tema no hablaré hoy. A medida que Brenda crecía, sus sentimientos de malestar y disforia de género se intensificaban. Aunque era tratada como una mujer, ella deseaba hacer cosas de hombres y sentía más empatía con los hombres que con las mujeres. Además, desarrolló un deseo por las mujeres, lo que la confundía aún más. A pesar de sus esfuerzos por encajar en el molde que nosotros le habíamos impuesto, Brenda siempre se sintió como una extraña en su propio cuerpo. A sus 14 años, los padres de Bruce, ahora Brenda, decidieron contarle toda la verdad, al tiempo que el caso se hacía público. Él, o en este caso ella, lo aceptó de la mejor manera. Al menos eso parecía, pero con todo y eso, su vida era un desastre emocional. Según palabras de Brenda, intentaba maquillarse y llevar una vida femenina, pero se sentía como un payaso, hasta que luego de intentarlo por un tiempo, decidió dejarlo, ya que no le encontraba sentido a aquella actitud. Por lo que al cabo de unos meses, Brenda tomó la decisión de convertirse en David. Se operó aprovechando la nueva tecnología e intentó reconstruir su pene, aunque bueno, no es lo mismo, ya que no es algo que le permita tener hijos. Luego de unos años, Brenda, ahora David, se casó y con el apoyo de su esposa adoptó 3 niños e intentó llevar una vida normal. Pero el daño causado por mi experimento fue irreparable. Brenda, ahora David, nunca pudo recuperarse por completo de las secuelas emocionales y psicológicas. Su vida estuvo marcada por el dolor y el trauma que había experimentado. A pesar de tener una familia y unos hijos, aunque adoptados, no era feliz. Primero padecí la muerte de su hermano, quien murió por una sobredosis. Luego la de Bruce, quien se quitó la vida a sus casi 30 años. Luego la muerte de su padre, quien también decidió quitarse la vida. Hace poco hicieron un monumento en mi nombre, pero no me siento orgulloso de eso todavía, ya que aún mi teoría no es válida al 100%. Muchos colegas han desmentido mis investigaciones y pasaron de verme como un héroe a un loco más.
pero estoy trabajando en un libro donde explico las 10 razones por las que mi experimento no tuvo el éxito que yo quería. Sí, el problema es que ya habían pasado 22 meses cuando se operó a Brenda. Estoy seguro que si se hace desde el momento de la concepción, podré lograrlo. Y esa es una de las razones. Por otro lado, también estoy seguro que sí, tendría que experimentar de otra forma. Necesito más niños. Tengo que hacer las cosas bien. Pero no sé, necesito más niños. Sí, más niños es la solución. Sí. El experimento del Dr. John Money. Un caso de la vida real. Aunque el caso es 100% verídico, la adaptación de la narración en primera persona corresponde a Crónicas Paranormales Podcast. Si ha sido de tu agrado, deja tu like y nos vemos en el próximo capítulo.